my name is Reiner Arevalo and welcome to today's class. Hoy vamos a trabajar el tema Present Simple en oraciones afirmativas, ¿ok? Solamente con las terceras personas, las cuales son he, she, it. ¿Por qué con estas? Porque con estas, digamos, hay algunas reglas en específico que se plantean, entonces vamos a trabajar precisamente con estas terceras personas, cuáles son estos tres, y vamos a explicar algunas reglas. El present simple lo utilizamos muy a menudo porque hace referencia a actividades diarias o rutinarias. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos mejor. Ok, vamos a usar el pronombre entonces he, que hace referente a la tercera persona del singular. Entonces yo voy a decir él, he, vamos a utilizar el verbo trabajar, él trabaja in an office. Él trabaja en una oficina, ¿verdad? He works in an office. Pero recuerden, la primera regla, here we have. Aquí tenemos entonces la primera regla. Lo mínimo que tenemos que aplicar al verbo, en este caso work, ¿verdad? En el present simple, con las terceras personas, lo mínimo que podemos aplicar al verbo es la S al final. Entonces aquí sería, he works in an office. Él trabaja en una oficina, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Ella toma agua, por ejemplo, she drinks, en este caso, she drinks water. ¿Verdad? Entonces decimos que lo mínimo que hay que aplicarle al verbo sería la S, para que esté correcto. So, she drinks water. Ella toma agua, ¿verdad? Pero ojo, porque siempre tiene que ser entonces con esto, porque son las terceras personas. Si yo utilizo otra persona, por ejemplo, la primera persona es singular, I, entonces simplemente yo digo I drink water, ¿verdad? Pongo el verbo normal, no le aplico S como se hace con las terceras personas. De eso se trata entonces el present simple. Y una de las reglas es aplicar la S. Entonces, acá, ¿verdad? No aplicamos porque el sujeto que tenemos es I, no hace referencia ni a he, she, it, que son las terceras personas, ¿ok? Tener entonces siempre presente eso. Ahora, esta es la primera regla, que lo mínimo, muchachos, ojo, lo mínimo que debemos aplicar a los verbos, ¿verdad? Con estas terceras personas en oraciones afirmativas es la S para que esté gramaticalmente correcta. Ahora continuamos con la segunda regla. Nuestra primera regla agregamos que S. Ahora en nuestra segunda regla vamos a aplicar ES, ¿ok? A la terminación del verbo. Pero hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que se aplica simplemente en la terminación de algunos verbos. Por ejemplo, los verbos que terminen en O, X, S, ¿verdad? ¿Qué más? SS, SH, CH. ¿Ok? Esos son los verbos. Ok, y Z también. Se me había olvidado. Ok, esos son las terminaciones que hay que tener en cuenta. Si el verbo termina en una de esas letras, le vamos a agregar ES, ¿ok? Vamos a hacer entonces un ejemplo. For example, vamos a utilizar she, ella, for example, que termine en O. She go to the park. Ella va al parque, ¿verdad? Entonces decimos que si el verbo termina en O, le agregamos ¿qué? ES. So, she goes to the park. She goes to the park. ¿Ok? Another example. Podemos hacer entonces otro ejemplo. For example, he o Mateo. Podemos poner Mateo, ¿verdad? Recuerden que podemos reemplazarlo por he. Mateo watch. Miren. Mateo watch, ¿verdad? TV. Entonces termina en ¿qué? En CH. Mateo watch TV. Decimos entonces que para los verbos que terminan en CH agregamos entonces ¿qué? ES. So Mateo watches TV. Very simple, muy fácil. Pero recuerden que solamente es para las tercera persona. Porque si yo digo they, que no hace referencia a la tercera persona del singular, y en este caso es plural, they watch, yo puedo decir entonces they watch TV. Ellos ven televisión. Ahí no aplico la ES como si lo hago con las terceras personas, ¿ok?
So, tener entonces esto de presente. Pero esta oración obviamente sí está correcta. They watch TV, sí está correcta, simplemente que no se le agrega la ES como se hace con estas terminaciones de los verbos. Otra de las reglas que tenemos también sería, vamos aquí a apartar, otra de las reglas sería aplicar IES, ¿ok? IES. Pero, ¿a cuáles verbos se les va a aplicar eso? Los verbos que terminen en esta letra, la Y o la Y como la llaman, ¿ok? Entonces, pero ojo, hay que tener en cuenta, vamos a poner los verbos, por ejemplo, el verbo cry, el verbo study, ¿verdad? Terminan en Y o la Y. Entonces, ¿qué pasa? Con estos verbos hay que tener en cuenta para agregar esto, si antes de esta última letra viene una consonante, ¿verdad? Porque si viene una vocal no se le aplica esta regla, ¿ok? Si tiene una consonante, recuerden que las vocales son A, E, I, O, U, pero en este caso, si tiene una consonante antes de ella es que se le va a aplicar eso. Entonces, aquí quedaría así. ¿Qué pasa? Se le quita esta Y, ¿verdad? Esta Y se le quita y se le pone esta terminación, cries. Lo mismo pasa con study. Entonces aquí sería studies, ¿ok? So, look at the example. Entonces vamos a hacer un ejemplo con study. Podríamos decir, my son, ¿verdad? Recuerde que esta es la tercera persona porque aquí es una sola de singular y puede ser reemplazado por he. My son studies. Ojo, como tenía la I esta, ¿verdad? ¿Yo qué hago? La quito, pongo la I y le agrego eso. My son studies English. My son studies English, ¿ok? Entonces, allí tenemos otra regla que hay que aplicar cuando termina en esta letra. Si antes de esta letra viene una consonante, hay que tener en cuenta eso, ¿listo? También es preciso tener en cuenta que tenemos este verbo have, ¿verdad? Y los modals. Vamos a ver ahora un poco sobre ello. El verbo have tiene una particularidad, que por ejemplo si vamos a decir, saben que el verbo have significa tener. Entonces yo voy a decir, Carmen tiene, o María tiene un carro. Yo digo María, porque María pertenece a las terceras personas, puede ser reemplazado por she. María have a car. Ojo, en este caso, ¿verdad? Este verbo, como es tercera persona, no sería have. Hay veces que veo personas escribiendo has, porque digamos, lo primero que tenemos en cuenta es agregar al final del verbo la S, pero no, aquí no estaría correcto. Aquí para las terceras personas el verbo sería has, ¿ok? Entonces cambia de have a has para las terceras personas, ¿ok? María has a car. María tiene un carro, ¿verdad? Ojo, tener en cuenta también, para los modales, los verbos modales como can, que significa poder, o must, debes, can, for example, entonces tú podrías decir, para estos verbos modales no se les va a aplicar estas reglas, ¿ok? Entonces, for example, Pedro puede bailar. Ojo, entonces digamos, no profe, usted me dijo que le agrego la S al final. Hay personas que ponen esto y no se puede, muchachos, con los verbos modales no podemos hacer eso. Entonces Pedro can dance, quedaría así, Pedro puede bailar. O must, Pedro must, y lo que vayamos a poner, ¿verdad? Ojo, siempre va a quedar así, no se le va a agregar S, no se le va a agregar ES, nada de eso, ¿listo? Entonces, espero les haya quedado claro cómo hacer oraciones afirmativas con el present simple, teniendo en cuenta estas reglas. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para más claridad. Ahora chicos, vamos a practicar con estos ejercicios que tenemos en present simple, que tenemos en presente simple, ¿listo? Ok, primera oración. Ella juega en el parque. ¿Cómo nosotros traducimos eso? She play in
the park. Entonces, ¿qué le agregamos aquí? Ojo, recuerden que yo dije, ¿verdad? Que en este caso yo voy a agregar la S. Profe, pero si usted me dijo que los que terminaban en Y, usted le quitaba, le agregaba la I latina, la otra esta y agregaba ES. Sí, muchachos, les dije eso, pero dije que si el verbo play, en este caso, antes de esta última letra, ¿verdad? Antes de es una consonante, agregamos esta regla, pero no es consonante, es una vocal. Por lo tanto, le vamos a agregar solamente la S, porque recuerden que lo mínimo que debemos aplicar a los verbos es la S al final. Entonces, she plays in the park. ¿Cómo diríamos entonces acá? Tú juegas en el parque. Sería you play in the park. Aquí no agregamos S porque recuerden que estamos trabajando con el pronombre you y no hace parte de las terceras personas. Simplemente el verbo lo ponemos normal. Listo. So, you play in the park. This one. ¿Cómo sería este? Sonia pesca con sus amigas. ¿Sí? Entonces, Sonia ya lo puedo reemplazar por she. O simplemente puedo poner Sonia. En este caso voy a poner she. El verbo pescar es fish. Sonia pesca with her friends. ¿Verdad? Con sus amigas. Recuerden que esto es posesivo. Todo el tema lo vamos a estar trabajando después. Ok. Ella pesca con sus amigas. So, recuerden que cuando el verbo termina en SH, ¿qué agregamos? Agregamos IES, agregamos S. ¿Qué hacemos? Recuerden que fue una de las segundas reglas. Cuando termina en ISH, agregamos ES. So, she fishes with her friends, en este caso. Porque estamos con el pronombre she, que hace parte de la tercera persona. Acá, ¿cómo sería? Ellos pescan con sus amigos. Sería they fish. Así dejamos el verbo, porque obviamente no hace parte de este pronombre de las terceras personas. They fish with their friends. Aquí tenemos el posesivo de they, que significa sus, pero de they, ¿ok? So, now, mi mamá mezcla los ingredientes. My mother mix the ingredients. Ojo, en este caso, cuando el verbo termina en X, ¿qué dijimos? Recuerden, muchachos, dijimos que agregamos ES. So, my mother mixes the ingredients. My mother mixes the ingredients. Aplicamos la regla porque estamos trabajando con la tercera persona, porque my mother puede ser reemplazado por she, el pronombre she, ¿verdad? So, como diríamos acá, nosotros, en este caso es nosotros, mezclamos los ingredientes. Aquí ya les dije, nosotros, we, mezclamos, sería mix, ¿verdad? Los ingredientes, the ingredients. Ok, acá no aplicamos la regla. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el pronombre we y no hace parte de las terceras personas. Ok, so we mix the ingredients. Ok, muchachos, entonces espero les haya quedado claro este tema. Sé que son bastantes reglas, pero la idea siempre es practicar para mejorar. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Dale like a mi video, suscríbete en mi canal, por favor, y te agradezco. Si le das like, entiendo que te gustó mi video. Si no, lo hago ver en tu comentario o hazme ver en tu comentario en qué podemos mejorar. ¿Listo? So, bye bye.